Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de cómo tributa la vivienda en alquiler. En concreto vamos a centrarnos en lo que constituye la vivienda habitual de nuestro inquilino, es decir, no vamos a hablar del alquiler vacacional o por temporadas. Este tipo de alquiler no tributa por IVA, solo por IRPF y se considera como rendimiento de capital inmobiliario. Voy a explicar la tributación típica de un piso, lo vamos a hacer con un ejemplo, pero antes de empezar quiero que tengas en cuenta el siguiente esquema. Empezaremos con los ingresos por alquiler, que serán los rendimientos íntegros, a eso le restaremos los gastos deducibles y de ahí sacaremos lo que se llama rendimiento neto. Al rendimiento neto le restaremos una reducción del 60% y obtendremos el dato final que sería el rendimiento neto reducido. Así que nada, vamos a suponer que hemos tenido una vivienda alquilada durante un año por 800 euros mensuales, lo cual serían 9.600 euros anuales. Esto sería el primer dato que tenemos que tener en cuenta, que es el rendimiento íntegro o bruto. Entonces, a partir de ahora, tenemos que buscar todos los gastos que tengamos para poder restar esta cifra y pagar menos Hacienda. Hay dos tipos de gastos, los gastos que realmente pagamos, que serían los gastos que suponen salida de efectivo, que son la mayoría, y luego están los gastos que no suponen salida de efectivo, pero que sí que se consideran gastos ya que suponen la pérdida de valor del inmueble. Estos son los gastos de amortización. El primer gasto que te puedes deducir es aquel que necesitas para formalizar un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, podría ser una comisión a la agencia inmobiliaria o si utilizas un abogado para que te gestione todo el papeleo o un gestor, estos gastos te los podrías deducir. Entonces imaginemos que en nuestro ejemplo utilizamos un abogado para que nos lleve todo el papeleo y tal y supone un coste de 200 euros. Pues estos 200 euros sería el primer coste que podríamos deducir. Un gasto muy importante es que si tienes deuda, es decir, si tienes una hipoteca sobre la casa, hay dos gastos, los gastos de capital y los gastos de intereses. Tú los pagas todos junto de forma conjunta, pero realmente los intereses, la parte de los intereses, sí que puedes deducírtela. Para averiguar la cuantía que realmente pagas de intereses es bastante fácil. Puedes pedir el cuadro de amortización a tu banco o directamente en cada recibo mensual podrás ver la cuantía que pagas de intereses, con lo cual sería descargar los 12 últimos recibos y mirar cuántos intereses son, sumarlos y ponerlos en la cifra de gastos de intereses. Como podrás imaginar, también hay gastos de conservación y mantenimiento, es decir, cuando tenemos un inmueble es necesario realizar ciertos gastos para mantener la casa habitable, roturas, averías, pintura y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, tú podrás deducirte todos estos gastos que tengas que realizar en la propiedad que estás alquilando. Imaginemos que nosotros tenemos unas goteras y tenemos que hacer trabajos de pintura y que ese año nos hemos gastado 1.000 euros en ese concepto, con lo cual esto te lo podrás deducir, pero ten en cuenta que ahora Hacienda pide que tengas el DNI o el CIF de la empresa o persona que te está haciendo ese servicio. En general te recomiendo que guardes todas las facturas que acometas, ya que aunque hayas hecho el gasto, si no tienes factura y Hacienda te la pide, pues tendrás problemas. Otro gasto importante es el IBI y las tasas de basura y alcantarillado. Estas tasas a veces se encuentran de forma conjunta con el IBI, pero en cualquier caso tienes derecho a deducirte todos estos gastos y en nuestro ejemplo asumiremos que estamos hablando de unos costes, de unos gastos en este concepto de 500 euros. Luego tenemos los típicos gastos de comunidad que pueden ser un gasto muy importante en función del tipo de inmueble que tengas. Si es un piso pequeñito en el centro y sin portería y sin ningún servicio puede ser barato, pero si estás en una urbanización y tienes portería y vigilancia y este tipo de cosas, puede ser un gasto muy importante. En este caso asumiremos que solo pagamos 500 euros al año. Obviamente también podemos deducirnos el seguro o seguros relativos o ligados al inmueble que estamos alquilando. En este caso supondremos que tenemos un seguro muy barato y que pagamos 300 euros al año. Los gastos de amortización, tanto de la propiedad como del mobiliario. Ten en cuenta que la amortización del inmueble es uno de los gastos más importantes, si no el más importante, de las deducciones de una vivienda alquilada. Había gente que se confundía al realizar estos cálculos, con lo cual Hacienda ahora lo que hace es pedirte todos los datos y el modelo ya lo calcula automáticamente, pero te voy a explicar básicamente lo que ocurre en la amortización y por qué es interesante saber qué estás haciendo o qué datos estás introduciendo. Pues bien, la regla dice que tú puedes amortizar el 3%, pero el 3% de una de dos cantidades. El valor catastral excluido el valor del suelo o el valor de adquisición también excluyendo el valor del suelo. ¿Qué significa esto? Pues que un inmueble tiene dos valores, el valor del suelo y el valor de la edificación. Entonces, para hacer este cálculo de amortización, solo nos dejan depreciar la parte de la edificación, porque el suelo se entiende que no se deprecia. Para el cálculo del valor de adquisición tienes que tener en cuenta el precio que pagaste por el inmueble, más todos los impuestos y todos los gastos relacionados con la compraventa. Imaginemos que en nuestro caso, nuestro valor de adquisición fue 147.000 euros. Supongamos que nuestro inmueble tiene un valor catastral de 80.000 euros y
De esos 80.000, 55.000 euros es el valor de la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 68,75% del valor catastral es el valor de la edificación. Pues bien, como el 68,75% de nuestro valor de adquisición es más de 100.000 euros y es superior al valor de la edificación de 55.000 euros que acabamos de ver, tendremos que tener en cuenta este valor porque es el más alto. Y sobre ese valor aplicaremos la amortización del 3%. Es decir, 147.000 por 68,75% por el 3%. Nos da que podemos amortizar alrededor de 3.000 euros. Si no lo entiendes muy bien, no pasa nada tampoco porque Hacienda lo calcula de forma automática, pero creo que es importante entender de dónde salen los números. Pero ojo que esta automatización que ha hecho Hacienda ha traído una novedad que a mucha gente no le ha gustado y en mi opinión la gente tiene razón. Si has recibido un inmueble por donación o herencia, Hacienda no considera como valor de adquisición el valor de transmisión de esa donación o herencia, sino solo los gastos inherentes a la tributación. Es decir, que tú estás pagando el impuesto por el valor de transmisión, pero a la hora de amortizar no te dejan amortizar en base al valor realmente real de esa propiedad, sino solo a los gastos porque considera que a ti no te ha costado nada. Esto, en mi opinión, es bastante injusto y creo que está pendiente de resolver en el Supremo, pero ya te adelanto que si tienes una casa heredada o que fue donada en su momento y la estás alquilando, este año automáticamente Hacienda va a hacer que te amortices mucho menos, ya que el valor que van a tener en cuenta es el del valor catastral menos el suelo, porque básicamente el valor de adquisición, tal y como lo están calculando automáticamente por el programa, va a ser siempre inferior a este. Por último tendríamos los gastos de amortización de mobiliario y electrodomésticos. Si eres tú el que haces frente a estos gastos, tendrás que amortizarlos a un ritmo del 10% anual, es decir, no puedes restarte todos los gastos de golpe el mismo año. Es decir, que si hubieses equipado y amueblado una cocina, podrías deducirte un máximo del 10%. Si te hubieses gastado 10.000 euros de inversión, podrías deducirte 1.000 euros durante los siguientes 10 años como máximo. En nuestro caso asumiremos que se alquila totalmente vacío, con lo cual no tendremos que practicar ningún tipo de amortización. Como ves en pantalla, resumiendo, tenemos un alquiler de 9.600, que sería el rendimiento íntegro o bruto, y luego teníamos los gastos de abogado de 200 euros, los intereses de 1.800, gastos de mantenimiento de 1.000 euros, IBI y otros gastos de 500 euros, comunidad de 500 euros, seguros de 300 euros y amortización de 3.031 euros. Esto nos daría un rendimiento neto de 2.269 euros. Pues bien, una vez tenemos estos rendimientos netos de 2.269 euros, llega la clave. Por clave me refiero a la reducción del 60% de este rendimiento neto. Y esto quiere decir que tenemos derecho a restar un 60% del beneficio o del rendimiento neto que acabamos de conseguir. Antes de 2015, esta reducción era hasta del 100% si alquilabas a menores de 30 años, pero como siempre, Hacienda va quitando ventajas fiscales. En nuestro ejemplo, el 60% del rendimiento neto serían 1.361 euros y esta sería la cuantía que tendríamos que restar al rendimiento neto que teníamos de 2.269. Es decir, que el rendimiento neto reducido de alquilar nuestra vivienda serían finalmente de 908 euros. ¿Y qué pasa con estos 908 euros? Pues bueno, hemos dicho que esto es un rendimiento de capital inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto irá a la base liquidable general junto a tus ingresos laborales. Y entonces dependerá de tus ingresos laborales y tu escala de IRPF cuánto pagues por esos 908 euros en concreto. Espero que este vídeo te haya ayudado para ver lo fiscalmente ventajoso que es, en comparación con los ingresos del trabajo, el comprar una vivienda para alquilar, sobre todo si lo haces con hipoteca, porque al final, aparte de la parte financiera de que te apalancas y eso aumenta la rentabilidad, te puedes deducir un montón de gastos, incluidos los intereses, y luego está esa reducción fantástica del 60%. Esto hace que las rentas inmobiliarias sean bastante más eficientes que intentar conseguir, por ejemplo, un segundo trabajo. Por no mencionar que es una inversión y no requiere de tu trabajo constante día a día. Así que nada, esto es todo. Espero que haya quedado claro y recordad siempre invertir con sentido.